Milei o Techint, ¿de qué lado estás, chabón? Como decía el amigo Matías Martín, al cual aprovechamos para mandarle un abrazo. Y la pregunta, Milei o Techint, es obviamente una pregunta tramposa, pero disparada a partir de una noticia que surgió el día de ayer, vinculada a que el grupo Techint perdió una licitación muy importante para la construcción de la infraestructura alrededor de la exportación de gas de Vaca Muerta, y lo perdió con una empresa de origen indio, ¿sí? Que se llama Southern Energy, pero que fabrica tubos con chapa china. O sea, es una empresa india con proveedor chino que le gana la licitación a el grupo Techint. Y esto disparó un montón de discusiones que creo que está bien y es interesante plantearlas, porque el caso puntual, ojalá, y en este caso nos permita discutir las cuestiones de fondo. Porque no se trata si estar del lado, voy a adelantar todo, ahora voy a desarrollar, ¿no? Pero adelantar un poquito la conclusión, que es más hegeliana, que es una suerte de síntesis, no es Milei o Techint, es el Estado y nuestra industria. En este caso, el presidente Milei, y en este caso, la empresa Techint. Pero hay muchas discusiones acá, y ojalá que el caso puntual no sea el árbol que nos tape el bosque de la discusión de fondo. Porque la discusión de fondo es qué hacemos con nuestra industria, sobre todo qué hacemos con nuestra industria pesada, con nuestra siderurgia, con nuestra metalmecánica, con nuestra producción automotriz, con nuestra producción de maquinarias. ¿Qué hacemos con los entramados financieros de las empresas? Ahora les voy a mostrar, pero Techint es una empresa que está acá, pero radicada en una guarida fiscal, en Luxemburgo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los regímenes de promoción de inversiones? Cuando se discutía, y acá está el RIGI de fondo, el régimen de incentivo de grandes inversiones, que ha fallado por todos lados. Entre otras fallas lo demuestra esto, que incluso con el RIGI hay una empresa, una mega empresa argentina que queda fuera de competencia. Un RIGI que no garantiza a los proveedores locales, cosa que dijimos siempre, que está muy bien que haya regímenes de incentivo de inversiones, pero que tienen que garantizar que buena parte de los proveedores sean locales. Discutir también cómo discuten las grandes empresas, porque también es posible que Techint esté utilizando este caso para victimizarse y negociar otras cosas. Discutir qué tiene que hacer el Estado. Si el Estado tiene, como dice Milei, y como a partir de este caso, ahora lo vamos a leer a Sturzenegger, y decir, bueno, yo hice un régimen de inversiones y después me corro. Discutir también cómo empresas como Techint han maltratado al resto de la industria argentina. En lugar de ser los líderes y los impulsores de una industria argentina, han sido los líderes e impulsores de Techint, sin importarles el resto de la industria. Discutir también, y creo que es una de las cosas más importantes, que no se trata solo de Techint, sino del entramado que hay alrededor de cualquier industria. Entonces, la pregunta es, como se dice ahora, baitera o cliquera, no es Milei o Techint ni de qué lado está, sino pensar un poco detrás de todo esto a partir de este caso, porque hay que llegar a la próxima vez que toque, no va a suceder en este gobierno, pero a la próxima vez que toque hay que llegar con soluciones frente a estos temas, porque no es la primera vez que Techint choca con un gobierno. Chocó con el gobierno de Alberto, chocó con el gobierno de Macri, chocó con el gobierno de Cristina, siempre choca con los gobiernos por razones distintas. Por razones distintas, pero siempre sucede. Y en realidad lo que está de fondo ni siquiera es Techint, que es la más grandota, por lejos, sino qué país tenemos. Y la verdad que tenemos un país con muchas posibilidades industriales. Hay que cuidar esa industria porque genera empleo, porque genera toda una cadena de proveedores hacia atrás y de comercio hacia adelante, que es mucho más grande que cualquier empresa en particular, y que estos temas ojalá que nos ayuden a discutir eso, que es lo importante. Que es lo importante. Después hay otras nimiedades que, bueno, ocupan mucho lugar en los medios y no será el caso. Voy al caso este, que es, repito, una licitación, ¿sí?, de una parte de la infraestructura para Vaca Muerta,
¿sí? Es una licitación privada que hicieron Pan American Energy, de la familia Bulgeroni, YPF y Pampa Energía, Harbour Energy y la noruega Golar LNG, ¿sí? Que tienen parte de, de todo este negocio y hicieron esta licitación. Bueno, la ganó, repito, esta empresa que se llama Southern Energy, CESA es la sigla, de origen indio y con proveedores chinos, lo cual le permitió dar una oferta más barata, bastante más barata que la de Techint. El que se metió enseguida en todo esto fue Federico Sturzenegger, que la verdad que comunica muy bien lo que él quiere. Yo no digo que coincida, pero comunica muy bien y tiró esta discusión y puso los tubos de Techint. Comparto algunas reflexiones sobre esta nota donde se habla de la adjudicación de los caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a Grupo Techint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva a compartir estas reflexiones, escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a Techint por ser productor nacional. A la postre, parece lo más lógico, ¿no? Si lo podemos producir acá, ¿por qué lo importaríamos? Dice Sturzenegger. Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario. Veamos. Repito, para mí Sturzenegger es un gran comunicador. Yo no coincido con él, pero es un gran comunicador y la verdad que se toma el trabajo todo el tiempo de explicar y es muy leído. Dice primero Sturzenegger, el grupo Techint había ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizá pensara que aún así debería habérseles adjudicado, de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado, creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas, incluyendo pymes y consumidores. Ese es el costo argentino que le dicen. Hago un punto ahí, porque si bien es cierto que Techint ofreció un 40% más, hay un montón de cosas que se pueden hacer para que Techint no ofrezca ese 40% más. Para arrancar, decirle, y eso siempre puede estar vigente, si ofreces lo mismo que la empresa extranjera, te lo adjudicamos a vos. Ahora, también le tiene que rendir a la empresa argentina ofrecer lo mismo que la empresa extranjera. Porque hay una parte del costo argentino que no es el que dice Sturzenegger, que no es, y no es esto una defensa del Grupo Techint, sino una realidad de miles de industrias que tienen como costo argentino, como les contaba en estos días justo, problemas de luz, problemas de infraestructura, problemas de transporte, que debería solucionar el Estado para promocionar a su industria, para sostener a su industria. Y no sucede. Y menos sucede en este gobierno. Les contaba el caso de una empresa que le pedía a un municipio, che, haceme 20 metros de asfalto pues se me rompen los camiones. Y puse la fábrica acá, en tu ciudad. Y dije, no, no te le ponemos nada. 20 metros de asfalto. O sea, son cosas así concretas. Y eso te suma costo. Después está, y te lo van a decir todo el tiempo, el costo impositivo. Yo hablaba ayer de esto con un empresario, me decía, bueno, fíjate que ese 40% de Techint es medio los impuestos que hay acá extra que tenemos de la fábrica para afuera. Yo le decía, mirá, por ahí hay algo de impuestos, pero esto es RIGI, hay una parte de los impuestos que quedan exentos y después, la verdad que Techint tiene un entramado de contadores que puede jugar con esto como para que la parte impositiva no sea lo que le cambie el precio. Y me dijo, bueno, sí, hay una parte de eso que es cierto. Y la otra cuestión, después vamos a ir más en detalle, es que Techint siempre ha cobrado más caro en la Argentina que hacia afuera, pero no tenía competencia. El problema es que ahora que tuvo competencia. Digo, por eso es más complejo esto. El costo argentino que dice Sturzenegger pasa por otro lado. Existe el costo argentino, no es el que dice el gobierno. Segundo, dice, recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir, que la importación a menor costo genera un cambio de tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica. Dice Sturzenegger, no proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos, no podemos imponer ineficiencias laborales o la modernización laboral. Dice, o sea, aprovecha esto para decir, el problema es que hay que meter la reforma laboral, que no habla de esto. Con la reforma laboral, lo único que va a tener Techint es la posibilidad de despedir más barato, que tampoco le interesa a Techint. Porque Techint, para formar un trabajador
en su siderurgia o en su industria, le lleva muchos años. Y no lo va a despedir porque sea más barato despedir, porque formarlo es más caro. Entonces, Techint, en este caso, no necesita despedir barato. Ni en términos económicos, pero sobre todo en términos productivos. No le sirve. Sí le sirve en el caso de Techint. Por eso todo es complejo. A Techint no le sirve eso. Lo que sí le sirve a Techint es la parte de la ley, de la reforma laboral, que dice que si vos tenés una empresa tercerizada, no sos responsable de lo que pasa en esa empresa tercerizada. Porque Techint sí tiene muchas tercerizadas que trabajan para ellos y no se hacen responsables. Por eso, insisto con esto, lo voy a decir varias veces, no es una defensa de Techint. Es una defensa de la complejidad del caso. Bueno, si lo permitimos, nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento, dice Sturzenegger. ¿Qué más puso ahí? Después citó, obviamente, dice, pero la cosa se pone más interesante porque aparentemente Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos. Epa, dice Sturzenegger. Y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first refusal, que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que presentara. Ahora, ¿cómo defendemos no darle el contrato al grupo Techint? Porque con estas nuevas condiciones ya no corre más el argumento de que los caños de afuera son baratos. ¿No deberían entonces las empresas cambiar del proveedor y elegir el local? Voy a tratar de argumentar, dice, por qué, a mi entender, tampoco deberían. Y hace un argumento, Sturzenegger, que dice, si las licitaciones se hacen otorgándole un first refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y eventualmente costos más altos. Segundo, si cambiara el contratista, porque Techint les ofrece el mismo precio, luego de la licitación, la pérdida de la credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría, me presento una licitación y luego me virla mi oferta. El resultado, a nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esa industria, simplemente no valdría la pena, nuevamente, costos más altos. Vaca muerta, dice Sturzenegger, va a representar oportunidades increíbles en los próximos años, habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar el sentido estratégico, pensar a largo plazo y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas. Que esa es otra discusión interesante. Primero, volver a decir que Vaca Muerta no existiría sin la reestatización de YPF. Entonces, todos los que apuntan y dicen que ahora le echan la culpa a Kicillof, que nos va a costar 16.000 millones de... Bueno, toda esta discusión no existiría sin la decisión de Cristina, ejecutada por Kicillof y el Congreso Nacional, de reestatizar YPF, porque Vaca Muerta nadie lo hubiera explorado sin la primera inyección que hizo el Estado. Eso por un lado. Y segundo, que también está recontraestudiado, que una cosa es tener vaca muerta y otra cosa es que efectivamente le sirva al país. Porque vos podés tener vaca muerta y simplemente extraer sin proveedores locales, sin empresas locales, sin entramado productivo, sin desarrollo en la Argentina, y que sirva simplemente como un lugar de donde salen hidrocarburos y por un caño se van con un barquito y se van. Y eso no va a generar indefectiblemente un beneficio para la sociedad. ¿Sí? Ya está estudiado eso. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar vaca muerta, como desarrollar nuestra minería, como desarrollar todos nuestros productos primarios, con un régimen de inversiones que piense en la Argentina. Proveedores locales, industrialización local, exportación. Si simplemente sacás el producto primario, no queda mucho para un país de 50 millones de personas. Esta es un poco, creo yo, la discusión que está atrás de todo esto y que por eso, repito, la jugamos con Milei o Techint por una cuestión cliquera, pero lo que está en discusión es Estado, grandes empresas, qué país tenemos detrás. Sobre todo porque esto trasciende a Milei o Techint. Si vamos para atrás un poquito, Milei ya se había cruzado con Techint hace un tiempito por una emisión de deuda que quería hacer el grupo Techint, que conduce Paolo Roca, y Milei le puso algunas trabas a una emisión de deuda que quería hacer Tecpetrol, que es también otra discusión. Esto tiene muchas capas. Techint se está reconvirtiendo hacia el negocio de los hidrocarburos a través de Tecpetrol. Y hay incluso un archivo
de Milei contra Paolo Roca y contra Techin, justamente por esta cuestión. Mira, vamos a escucharlo. Es muy interesante lo que nos pasó con la chatarra. No se podía exportar chatarras. Entonces estaba prohibido exportar chatarra, claro, entonces, pero la chatarra tiene un precio. Entonces esa chatarra quedaba en el mercado doméstico y el precio de la chatarra caía y estaba muy barata. Claro, eso beneficiaba a una empresa. Bueno, digamos, y perjudicaba a todo lo que tenía la chatarra. Digo, parece que eso no es algo en favor de la libertad. Entonces, ¿qué hicimos? Eliminamos esa regulación. Obviamente que ahora la chatarra tiene un precio de mercado, pero bueno, la empresa que se perjudicó es una empresa muy grande, es un grupo económico muy grande, y sacó a su ejército de conochantas a pedir devaluación y tratar de desestabilizar el programa económico. Y Paolo Roca, que tampoco es un santo en esta discusión, y que repito, no es ojalá lo fuera, la verdad. Porque con el poder que tiene, podría decir, bueno, yo pongo todo mi poder y mi empresa y mi poder de lobby y mi volumen económico a pensar un país. Bueno, tampoco es el caso. Tampoco es el caso. Paolo Roca piensa en Paolo Roca. Piensa en Techin y en todo el grupo Techin. El grupo Techin es un grupo de empresas que ahora les voy a mostrar, donde está Tenaris, está Ternium, está Tecpetrol y tienen otras tantas. Y juega fuerte Paolo Roca. Entonces, por ejemplo, en diciembre, mientras se discutía todo esto, Paolo Roca, ¿qué hizo trascender? Si no me dan esta licitación que ahora perdió, cierro la planta que tengo en Valentín Alsina. Una planta histórica, con muchísimos trabajadores y proveedores alrededor. Nunca es una planta sola. Siempre recuerden esto porque cada vez que se discutan estas cuestiones es entramado productivo. Entonces Paolo Roca te negocia así. Ah, no me das el negocio, yo te cierro la planta. Y tenés a 400 tipos cortándote la ruta en Valentín Alsina haciéndote quilombo. Y los tiene el gobierno. El nacional, el provincial, todo no tiene Paolo Roca. No van a la casa de Paolo Roca a manifestarse. Así aprieta también Paolo Roca. Y también es alguien que habla poco, pero va a lugares puntuales, sobre todo a eventos industriales, y plantea estas cosas. Por ejemplo, vamos a escucharlo en noviembre del año pasado a Paolo Roca, en la Conferencia Nacional de la Unión Industrial Argentina, hablando justamente de esta discusión desde la mirada de Paolo Roca. Mirá. En el 2015, cuando China dice Made in China y hace de Made in China el principio de guía de la acción de gobierno, de hecho lanza un objetivo, alinea la fuerza empresarial en la provincia, en el Estado, y lo logra a lo largo del tiempo, con una coherencia, una capacidad, un fortalecimiento, una capacidad de acción en todo los frentes que claramente es impresionante. Pero esto pone en discusión todo, origina reacciones en todo el mundo. Esto es lo que vemos como empresa. Las decisiones de Estados Unidos son de un intervento activo en todo el campo, las sanciones, la tarifa. La tarifa de Estados Unidos responde a criterio de emergencia, como la IEPA, responde a criterio de contrastar la competencia desleal, como la 310, la sección 310, como posicionamiento de la seguridad nacional, como la sección 232, y desarrolla una mirada sectorial sobre lo que hay que defender, como, y no se limita a sanciones, no se limita a tarifa, se extiende a intervento en capital de determinada empresa, a restricciones de exportación, a prohibición de acción por parte de determinada empresa en determinados sectores. Entonces, hoy tenemos un Estado, tenemos una administración que interviene y ha provocado una reacción y una alineación por todo el mundo. Entonces, estamos entrando en un nuevo ciclo. Es un ciclo de intervento activo en un mundo inestable. Entonces, Paolo Roca le pide intervención al Estado.
¿Para qué? Para protegerlo frente a su competencia. Y de vuelta, en el concepto estamos de acuerdo. El Estado argentino, todos los países tienen que decidir qué industrias desarrollan, en qué industrias son competitivos y también decidir en qué industrias no. Yo insisto con esto. Lo que pasa es que cuando vos decidís en esta industria no soy competitivo, tenés que ayudar a esa industria a reconvertirse. ¿Sí? Porque pongamos el ejemplo ahora de Pablo Roca. Supongamos que el Estado argentino dice, la Argentina no puede ser competitiva en siderurgia. Lo decide el Estado argentino. Bueno, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con esas fábricas? ¿Qué haces con esa capacidad instalada? ¿Qué haces con esos trabajadores que están formados? ¿Qué haces con esos empresarios? ¿Qué haces con ese entramado productivo? Tenés dos opciones. O dejarlos a ver qué pasa, o reconvertirlos y acompañar desde el Estado esa reconversión para que hagan algo donde sí somos competitivos. Y puede pasar en la siderúrgica, puede pasar en los alimentos, puede pasar en la ropa, puede pasar en cualquier industria que tengamos acá. Es una discusión, y te digo, muy válida. Obviamente, el industrial de cada uno de esos sectores te dirá, yo no quiero cambiar porque yo sé hacer esto. Bueno, pero si el Estado te acompaña durante 5, 7, 10 años y te reorienta, no podés cambiar y hacer y producir otra cosa donde sí seas competitivo, sí generes puestos de trabajo, sí generes entramado productivo. No tendrían problema en eso. Pero bueno, son políticas a mediano plazo. Poder hacer se puede y muchos países del mundo lo hacen. Eligen sus industrias y lo otro le importan. Es cierto que no se puede hacer todo en la Argentina. Me va a decir, no, ¿qué estás diciendo? Es cierto que no se puede hacer todo en la Argentina. Te lo dice cualquier persona vinculada al mundo industrial, desde la mirada heterodoxa. Es cierto que no se puede hacer todo en la Argentina. Ahora, no se puede hacer todo en la Argentina. A no hacer nada en la Argentina, hay un camino intermedio. Y Roca no se cansó de decir todo el año pasado, y en realidad los últimos años, que él podía competir con todos, menos con China. Mira, vamos a verlo ahora en el seminario ProPyme. La presión que viene de la importación, en particular de China, frente a la necesidad de reposicionar el comercio. China está invadiendo los mercados donde tiene acceso, pero en el caso del acero, en nuestra cadena, el exceso de capacidad de China, que deriva también de una reducción de su consumo para la edilicia y todo. China produce el 50% del acero del mundo. Frente a una caída del consumo y a una restricción de su mercado, está entrando con una agresividad, una actitud predatoria, que yo la definiría como un comercio desleal y predatorio. Desleal y predatorio, le dice a China. Que es un poco, lamentablemente, lo que ha sido Pablo Roca hacia adentro de la Argentina. Que ha sido desleal y predatorio. Pablo Roca ha monopolizado varias áreas vinculadas a la metalurgia en la Argentina y muchos sectores han sido no solo maltratados, vos le preguntás a Pablo Roca y lo detestan, pero le tienen miedo y además en muchos casos es su único proveedor. Por ende, no se pueden pelear. Entonces, repito, hay una discusión re interesante acá, que es, ¿cuidamos nuestra industria? Y yo creo que todos los que están escuchando digan, sí. Cuidamos nuestra industria. ¿Nuestra industria es Paolo Roca con Techin como funcionó hasta ahora? Ahí hay otra discusión. Sobre todo, porque hay muchas cosas para analizar. Por ejemplo, si yo les pregunto, Techin, ¿es industria nacional? Vos me dirás, bueno, por un lado sí, porque tiene fábricas acá, hay trabajadores acá, hay ciudades donde muchísima parte de la ciudad depende de la fábrica de Techin que está ahí cerca, tiene entramado productivo acá, tiene pymes que son proveedoras, tiene también muchas tercerizadas que son de ellos pero la pasan como tercerizada. ¿Labura acá? Sí. Bienvenido, que siga la fábrica acá. Ahora, Techin no está radicada acá. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, dónde está radicado el grupo Ternium. O sea, Techin es un grupo y tiene distintas empresas adentro. Ternium está radicada en Luxemburgo. Ahí les estoy mostrando el balance de Ternium y ahí bien, dice Luxemburgo, Boulevard, el número 26, Boulevard Royal, cuarto piso.
Ahí no hay ninguna fábrica. Ahí lo que hay es una guarida fiscal que te da ventajas contables con tu ejército de contadores. Está es Ternium. Después tenés Tenaris, la otra del grupo. También en Luxemburgo. Este es un formulario que presenta ante la SEC de Estados Unidos, radicada en Luxemburgo. Después tenés Tecpetrol, que es hacia donde les decía que se reconvertió, que está radicada acá, pero está controlada por Tecpetrol Internacional, que está en el Paseo de los Recoletos número 12, tercer piso de Madrid, España. Desde esa empresa controla el 95% de Tecpetrol Argentina. Entonces, los juegos de contabilidad creativa están muy bien explicados. Si les interesa este tema, no lo voy a abordar ahora. Está muy bien explicado en un especial que hizo en YouTube Gustavo García Zanotti, que es uno de los principales especialistas de la Argentina de esto, de cómo hacen las empresas, y usa casos como el de Techin, para manipular los precios de transferencia y toda su contabilidad interna y hacer pasar sus ganancias en países que son guaridas fiscales donde se pagan menos impuestos. Eso hace Techint desde siempre. Entonces, otro plano de esta discusión. ¿Dónde tienen que pagar impuestos las empresas? ¿Donde decida su ejército de contadores creativos o donde producen la riqueza? Yo voto acá, donde producen la riqueza. Bueno, Techint no lo hace. Y tiene un ejército de contadores para no hacerlo. Entonces, ¿es Industria Nacional una empresa que su grupo empresario está radicado en Luxemburgo y en España? ¿O tiene que estar 100% acá? Otra discusión. El RIGI. Vuelvo a esto porque es un punto importante. Les conté la semana pasada, sin saber este quilombo, y obviamente está vinculado, el RIGI establecía un 20% obligatorio para producción nacional. Ahora, no detalló qué era. Y encima dijo que se tenía que cumplir solo si se cumplían con las mismas condiciones que exigía la empresa. Entonces, si vos ponés algo muy específico que sabés que solo lo tiene un proveedor de otro país, obviamente el proveedor de acá no lo puede otorgar, por ende no entra en ese 20%. Y lo que está pasando es que muchas empresas que se metieron en el RIGI están trayendo cosas que se hacen afuera que se pueden comprar acá. ¿Y cómo hacen? Vos decís, ¿no cumplen ese 20%? Sí lo cumplen, pero ¿en dónde lo cumplen? Por ejemplo, en remover el suelo. Me decía un empresario que se dedica a esto. Remover el suelo, que es algo que genera que genera mucho gasto, pero no genera mucho laburo. Y no genera menos laburo productivo. Y cuando tienen que comprar una máquina, hacer algún proceso productivo, etcétera, ¡pum!, de afuera. Eso destroza nuestra industria metalúrgica. La destroza. Y de vuelta, no es solo la fábrica metalúrgica que queda acá en La Ferrera y entonces 50 familias se quedan sin laburo. Son esas 50 familias y todo el entramado de proveedores de esa fábrica, que son los tornillos, los bulones, el matricero, el de plástico, todo. O sea, todo lo que está alrededor de esa fábrica se rompe. Bueno, el RIGI, que es otra cosa que hay que discutir, no obliga a que los proveedores sean locales y que la industrialización del producto de ese RIGI también sea local. Otra discusión. Otra discusión es qué tiene que hacer el Estado. Porque ahora, ¿qué hace Milei frente a esto? ¿Se mete o no se mete? ¿Hace lo que dice Sturzenegger, que es el Estado se corre? ¿O el Estado se tiene que meter a discutir cómo se hacen las cosas en la Argentina? Bueno, Milei dice el Estado no se mete. Y ahora tiene un quilombo. Porque el Estado no se mete y se te mete una empresa india con proveedor chino en un negocio clave como la infraestructura de hidrocarburos donde quiere meterse Estados Unidos. Va a tener un quilombo. Va a tener un quilombo. Y no es el primero que tiene este quilombo. También lo tuvo para lo mismo, para el gasoducto Néstor Kirchner del gobierno anterior. Y vale la pena, voy a poner un archivo de Cristina, en ese momento vicepresidenta, discutiendo también cómo se mete el Estado, de dónde salieron los fondos para hacer la exportación de hidrocarburos, y qué hacía el grupo Techin, que se había quedado con aquella licitación para el primer gasoducto, respecto de dónde
tiene que producir y qué pasaba con nuestros dólares. Miren la cantidad de discusiones que hay en un minutito de Cristina, mirá. Tampoco creamos mágicamente que nos vamos a salvar porque vamos a tener 33.000 millones de dólares de exportaciones de vaca muerta, porque si al mismo tiempo que tenemos esa exportación no cuidamos los dólares, o tenemos festival de importaciones, o de repente no impulsamos que quien ha ganado la provisión de los caños del gasoducto que vamos a hacer, el Néstor Kirchner, que dicho sea de paso, se hace con el 25% del aporte solidario que sancionó el Congreso de la Nación, cosa que me llena mucho de orgullo. Tenemos también que comenzar a exigir, porque quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado, pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina. Se han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021 les triplicó lo del 2020. Y es una industria muy importante, Alberto, porque es una industria que es insumo difundido para toda la economía. Son las chapas de la industria automotriz, de la metalmecánica, es la chapa de la construcción, es la chapa de los artefactos eléctricos, lavarropas, heladeras, etcétera. El valor difunde a toda la cadena. Entonces, si los preferimos por ahí a compradores extranjeros, pidamos que entonces esa línea de producción para los caños sin costura de gasoductos la traigan acá a la Argentina. Todavía tienen un horno apagado que se apagó en la época del macrismo. Yo me acuerdo, lo veo acá Axel, cuando era el representante de ANSES en el directorio de Siderar, y logramos, discutiendo, charlando, bien, logramos que duplicaran el horno de colada continua y entonces duplicaran la producción. Y la verdad que tenemos que ir a esas cosas. Fíjense la cantidad de capas que tiene esta discusión. En ese momento, resumo un poquito, se había hecho el gasoducto, o se estaba empezando a hacer el gasoducto Néstor Kirchner. Como recordaba Cristina, parte del financiamiento vino del aporte de las grandes fortunas, que tenía asignación específica. Una parte iba para eso, otra para los barrios populares, para el RENAVAP, etc. Y en ese momento, ¿se acuerdan? Faltaban dólares. Y Techín decía, necesito dólares para pagar la importación de la chapa. Y Cristina decía, no le den los dólares, pues se lo está pagando a sí mismo. Entonces, si sos el mismo grupo empresario, dejá los dólares acá, trae la chapa o trae la línea de la producción de chapa acá y hacelo acá. Entonces, hay un montón de discusiones. Esto no es nuevo. Cristina tuvo varios cruces, incluso, no me voy a meter ahora, pero tuvo una serie de cartas públicas que se mandó con Paolo Roca, que son realmente muy interesantes y donde está toda esta discusión. Y recién lo mencionaba a Axel Kicillof. En ese momento había sido viceministro de Economía, ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que cuando se estatizaron las AFJP, parte de las AFJP habían comprado acciones del Grupo Techín también, que también participó de toda esa estafa. Por eso el tema es complejo. Y Kicillof fue como director por el Estado a el Grupo Techín, sin cobrar un mango, claro, porque me acuerdo también las notas que decían lo que cobraban los directores del Estado en las empresas con las acciones de la FJP, no cobraban nada por ir ahí, pero sí podías tener un ojo en qué estaba pasando, y en general es muy interesante también para otro día, pero si ustedes revisan, son públicas, las discusiones que se daban en las empresas donde había un director del Estado. Cada año había una discusión, ¿qué hacemos con la guita? Como en toda empresa. Y la empresa decía, repartimos dividendos. Y el director del Estado decía, reinvertimos. Todo el tiempo se daba discusión, en general el director del Estado quedaba en minoría. Pero
también sobre el tema Techint, y en este caso sobre un tema importante que es el entramado productivo. El entramado. Recuerden siempre esa frase, porque nunca es solo una empresa. Vos vas a un empresario y decís, ¿cuántos trabajadores tenés? 20. Genial. ¿Cuántos proveedores tenés? Y ahí te mira y te dice, pará. 100, te dice. Bueno, y esos 100 proveedores, ¿cuántos trabajadores tiene cada uno de esos 100 proveedores? Y no sé, hace la cuenta. Ok, ¿y a cuántos le vendés? Y a tantos comercios. Bueno, ¿y cuánta gente trabaja en esos comercios? Siempre es grande. Nunca es una sola empresa, ni una sola fábrica, ni un solo lugar. Bueno, Kicillof en este caso, hablando de Techint, y también sobre cómo Techint trató toda la vida a su propio entramado. Mirá. Techint y los grandes grupos económicos argentinos han sabido sobrevivir durante las más dispares épocas, diversificando, cambiando de rubro, y son empresarios que están acostumbrados no a que los oigan, sino a mandar las leyes por correo para que la firme alguien, cuando no poner al propio ministro de Economía. Me parece que esta es otra situación porque la política le ha ganado a eso, y porque mal que les pese, les va muy bien. Que hay cosas que ajustar, sí, yo creo que hay que, y lo hemos planteado en el directorio y hemos tenido eco, ¿no? Llevar adelante un ambicioso plan de inversión, porque no puede ser que una industria tan protegida, que vuelca su producción básicamente al mercado interno, a precios, hoy la chapa en Argentina está más cara que en el mundo. Eso uno podría decir es un problema de competitividad. Lo que habría que hacer es bajar el precio de la chapa y fundir al señor Paolo Roca, cosa que podría pasar si dejamos entrar la andanada de chapa del exterior que a precio de dumping está tratando de invadir estos mercados. A pesar de sus declaraciones, vamos a seguir apoyando a la industria nacional, vamos a seguir apoyando este proceso de reindustrialización, pero claro, uno no puede, como el caso de Techint, seguir subsidiándolos toda la vida, aunque les encantaría. O la competitividad, nosotros, es verdad, hay una disputa con el término competitividad, era muy de los 90, pero llamémosla competitividad fácil, competitividad del ajuste. Bajar los salarios, hacer mega devaluaciones, crédito regalado, bueno, todas estas cosas que para ellos son vectores de la competitividad, en vez de hacer lo que tiene que hacer el empresario, que es invertir y no girar. El año pasado había girado, ¿qué? 1.500 millones de pesos de dividendos, no llevársela. Tendría que haber aclarado que el archivo es de 678. ¿Año 2014 será eso? 2013, 2014, 12, 2012. Viceministro de Economía, y como les dije, era parte del directorio de Techint en ese momento, un Axel Kicillof, mucho más joven que ahora, está bastante igual, la verdad. Pero fíjense qué interesante, y para ir para atrás y para ver que esto tiene tiempo y para ver que esto tiene muchas capas, y que ya en ese momento, 2012, estaba esta discusión. ¿Qué haces? ¿Abrís y dejás que te ganen las chapas chinas? ¿O protegés tu industria? Pero protegés en serio tu industria, reinvirtiendo, haciendo los ajustes que tengas que hacer, sin que giren guita a guaridas fiscales, con el Estado con un ojo ahí adentro. Competitividad en serio. Y entonces esta pregunta que la hago para un poco disparador de Milei o Techint, que también recuerda un poco la discusión Milei o Clarín. De hecho, es tan vigente esa discusión que Milei sigue teniendo como su tuit fijado hace un año, Clarín, la gran estafa argentina. Ese es el tuit que tiene fijado Milei, y que en ese momento la discusión era si se habilitaba la compra de Telefónica por parte del grupo Clarín, que ya tiene Telecom, lo cual lo transforma en un monopolio de las telecomunicaciones en la Argentina, lo cual es un problema para la democracia. Y ya es un problema hoy, Clarín, imagínense. Bueno, ahora ya de hecho compró Telefónica. Y Milei sigue teniendo su tuit fijado diciendo que va a frenar este monopolio que arma el grupo Clarín con la compra de Telefónica. Y yo recuerdo esos días, y fue un editorial parecido a este, diciendo, bueno, yo estoy del lado del presidente. Si el presidente está discutiendo con el principal grupo de telecomunicaciones del país que no sea un monopolio, yo estoy del lado del presidente, pero no por Milei. Porque además, como siempre, las discusiones son más complejas. Lo que quería Milei era entregarle Telefónica a un grupo amigo,
como intentó Menem en su momento, como intentó Kirchner en su momento. Todos intentan que haya algún empresario amigo que se quede con lugares estratégicos de la economía y después lo ayude. Y ni hablar en medios. Todos fallaron. Todos fallaron. Pues todos intentaron incluso negociar con Clarín primero, excepto Cristina, que fue la única que no negoció ahí. Pero Milei tiene esa discusión, y en esa discusión yo decía, bueno, yo estoy del lado del presidente. Yo sé que el presidente quiere entregárselo a un amigo, pero la verdad que no está bien que habilite que Clarín se quede con Telefónica. Bueno, ahora es más complejo, porque yo te digo, Milei o Techín. Y Milei dice, viva la Pepa, que cualquiera haga lo que quiera. Techín, ¿qué dice? Que no entren los productos, en este caso, de India con proveedor chino. ¿Yo qué digo? Y yo prefiero la industria nacional. La verdad que Techín está acá en la Argentina. ¿Milei tiene que meterse para favorecer a Techín? Y no lo sé, porque la verdad que Techín puso un montón de funcionarios en este gobierno. Y apoyó a este gobierno. Y sostuvo a este gobierno. El secretario de Trabajo lo puso Techín, lo puso Pablo Roca. El tipo que frena las paritarias para todos, lo puso Techín. Entonces, ¿es Techín industria nacional? ¿Es Techín lo que hay que proteger? ¿Es Pablo Roca Techín o Techín son sus laburantes y su entramado productivo? Es re compleja la discusión. Les diría que es más compleja que la de Clarín, donde claramente yo digo estoy con el presidente. Yo acá me parece que es mucho más interesante la discusión y va a durar, supongo, va a durar unos buenos días. Dicho esto, se me alargó un poco la cuestión de Clarín. Vamos directo, ¿les parece, a la cuestión de las cárceles? Porque creo que es un tema más local. Después, si tenemos tiempo, nos metemos con las novedades que hay en Estados Unidos. Pero quiero dedicarle también un pedacito del editorial a la cuestión de la ley penal juvenil. No por el tema específico, porque la verdad que tengo la intuición de que la intención es desviar la cuestión sobre los temas importantes. El gobierno obviamente insiste en bajar la edad de imputabilidad, va a tomar un caso testigo y va a decir los chicos tienen que estar presos desde los 13 años. Cuando siempre les cito el mismo libro, porque la verdad que es el libro que a mí me permitió entender esto, que es Utopía, de Tomás Moro. Siempre la discusión es la misma. ¿Aumentás las penas o generás condiciones para que no haya que aplicar las penas? La mejor política penal la puede hacer el Ministerio de Economía. Que es que haya laburo. Que haya laburo, y el Ministerio de Educación, que es que haya escuelas. Entonces los pibes de 13 años no tienen que estar en la cárcel y tampoco tienen que estar en la calle delinquiendo. Tienen que estar en la escuela, en el secundario, en el club de barrio, estudiando, haciendo cosas, y en la calle tranquilos para divertirse. Si un pibe no está en la escuela, no es que le encanta estar choreando. Es que no tiene escuela, que su papá no tiene laburo, es que está un quilombo y está fuera de ese entramado. Entonces se soluciona por ahí. Pero quiero ir cerrando con esto, porque ayer me llegaron unos datos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Y los datos son sobre las cárceles y por qué estar en una cárcel que está superpoblada es una forma de tortura. Vos me dirás, ¿estás defendiendo a los delincuentes? No, el delincuente, si delinque, tiene que ser juzgado, tiene que tener un juicio justo y tiene que ir en cana y no hay discusión sobre eso. Ahora, la prisión no puede ser una tortura. Y las prisiones en la Argentina son una tortura. Porque están superpobladas. En promedio, 130%. Y ahora les voy a mostrar lugares donde mucho más pobladas están. Les quiero mostrar algunos gráficos del informe que salió ayer. Esta es la evolución de la cantidad de presos que hay en la Argentina en los últimos 20 años. En 2005 había 43.000 presos, hoy hay 121.000 presos. O sea que más que se duplicó la cantidad de presos. También más que se duplicó la cantidad de personal policial, ¿sí? De 5.000 a 13.000, casi 14.000. Ese es el primer dato para que vean que cada vez hay más presos. No es cierto, la puerta giratoria, todas esas cosas. Vamos a los datos. Segundo cuadro de este trabajo, repito, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que te da la evolución histórica, cómo ha ido creciendo, la tasa de encarcelamiento. Y fíjense
que cuando más presos hay es cuando las políticas económicas son más recesivas. Lo que está más en rojo es 2017-2018, que fue el desastre económico de Macri. Y algunos me van a decir, no, en realidad era porque en ese momento metían mano dura. Mentira. Hay más presos cuando hay más desastre económico, cuando hay más pobreza, cuando hay más necesidad, cuando no se llega. Y cómo ha ido aumentando la tasa de encarcelamiento. En 2010 era de 145 cada 100.000 habitantes, hoy es de 258. Y no solucionaron nada metiendo más gente presa. Porque la cuestión se soluciona con políticas económicas, no metiendo gente en cana. Sigo mostrando parte de este informe, me pareció muy interesante. Esta es la evolución de la sobrepoblación carcelaria, que, como verán, no es algo nuevo. De hecho, ha bajado un poco, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque hicieron cárceles. Había una superpoblación muy importante, hicieron cárceles y bajó un poquito. Sigue estando superpobladas las cárceles en la mayoría de las provincias. Hoy está en el 130%. O sea, donde entran 10 personas hay 13. Donde entran 100 personas hay 130, hagan el número como quieran. Hay otro dato interesante de esto, que es la situación procesal. Y lo que te muestra esto es que el 62% de los presos están condenados. Bien. Ahora, el 37% de los presos están procesados. Están presos sin condena. Casi 4 de cada 10. Hace muchos años. Casi 4 de cada 10 presos está preso sin condena. ¿Qué más tiene este informe? ¿Contra qué son los delitos? Vieron que, bueno, ¿cuál es nuestro principal problema? Bueno, contra la propiedad. 36% de los delitos es por robos. Robos. ¿Por qué se roba? Porque no se llega. Y robos además menores. Vamos a otro más que habla del monto de las penas. Este es un cuadro muy interesante. Muy interesante. Pues si se fijan, el 17% de los alojados en lugares penitenciarios tiene penas de menores de 3 años. O sea que son delitos absolutamente menores. Absolutamente menores. Y el 33% tiene penas de 3 a 6 años que también son delitos menores. O sea que si suman, la mitad de los presos del país tiene penas de menos de 6 años. O sea que no eran delitos tan graves. Eran absolutamente evitables. Delitos menores, robos, hurtos, boludeces. Vos si estás a favor de los delincuentes, no estoy a favor de los delincuentes. Quiero que estén en cana los delincuentes, pero delincuentes de verdad. No hay ningún evasor ahí. No hay ningún narco pesado ahí. O hay poquitos. Fíjense, las penas fuertes de 15 años o más son el 3%. De 18 años o más el 2,4%. Perpetua el 1,2%. Esa es nuestra población carcelaria. Seguí mirando. Acá tienen la evolución de la proporción de las penas cortas. Este también es importante. En los últimos 2 años creció la cantidad de gente en las cárceles con penas muy cortas. Estos son delitos menores. Esto es política económica, no es política penal. Y así se superpoblan las cárceles. Una de las cosas que trajo Patricia Bullrich en su anterior gestión fue el delito de flagrancia, que es que si te enganchan así haciendo algo, te pueden meter en cana en un juicio sumario en menos de 24 horas por el simple testimonio del policía que te vio. Nosotros publicamos varias veces en el Destape quiénes son la carne de cañón de esos delitos de flagrancia. Y es gente que roba comida. Me acuerdo de un caso muy particular, un tipo que se estaba choreando la canilla de un convento porque necesitaba venderla, necesitaba vender el cobre de esa canilla porque tenía un hijo con broncoespasmo y no podía comprarle el puff. ¿Tiene que ir en cana ese tipo? Me acuerdo del caso de unos pibes que habían robado unos patis. Entonces los agarraron. Dijeron, la próxima vas adentro. Y lo soltaron a la calle, sin laburo, sin nada. ¿Qué hizo el pibe? Volvió a robar patis y lo volvieron a agarrar. Adentro. Preso por robar comida. Bueno, así está superpoblada de carne de cañón de la flagrancia. Y ahora quieren meter pibes también. Y la otra cuestión, la última,
son los extranjeros. Porque ahora van por los pibes, van a ir por los extranjeros. Bueno, nuestra población carcelaria, 95% son argentinos. No tenemos un problema con extranjeros que delinquen. El 95% de nuestra población carcelaria son argentinos. Por ende, cuando ahora vengan también con esa, bueno, hay datos estadísticos y la verdad que está muy bueno y le agradezco al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que me mandó esto, porque una forma de tortura es meterlos en cárceles superpobladas. Y repito, los chorros, los delincuentes, los que cometen delitos, presos. Pero no torturados y no presos por boludeces.